Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestra programación en Node.js, generando el CRUD con Mongo. Ya en el video anterior hicimos esta configuración. Vamos a continuar con ella. Ahora vamos a ver cómo se conecta al servidor de Mongo. Primer detalle, obviamente debes tener ya corriendo tu servidor. Yo aquí tengo el servidor de Mongo, ya está listo, y también tengo mi cliente. No es que sea obligatorio tener el Mongo Shell abierto, pero desde aquí vamos a visualizar varias cosas. Veamos entonces. Lo primero es que recuerda que desde el principio, cuando creamos y colocamos npm init, indicamos que nuestro entry point sería index.js. Si tú le colocaste otro nombre, está bien, no hay ningún problema. Ese nombre lo vas a respetar en el siguiente archivo que debo generar. Yo le llamé index y así es como yo decidí llamarle. Nos vamos a la sección de archivos, index archivo, perdón, mejor dicho, nuevo archivo, se llamará index.js, según tú le hayas llamado ahí. Vamos a configurarlo, vamos a escribir código. Colocamos use strict. Este use strict se utiliza para que el servidor, el navegador puedan reconocer a JavaScript, pero en su forma más estricta, siguiendo los estándares. Recuerda que una característica, buena o mala, depende de cada quien, es que JavaScript es ciertamente flexible en muchas reglas sintácticas y demás. Utilizamos el modo estricto para mejorarlo. Si lo pones, significa que utilizaremos, repito, modo estricto, pero si no, puedes seguir trabajando sin ningún problema. Vamos a crear una variable que va a manipular justamente la conexión. En este caso utilizamos Mongoose. Como te había comentado en el video anterior, Mongoose es una biblioteca, una librería, una herramienta, si quieres llamarla así, que se utiliza como un ORM, es decir, una conexión entre Node.js y específicamente MongoDB. Esta es una variable, necesitamos invocar a la librería, a la herramienta que justamente se denomina Mongoose. Como en otros lenguajes podría ser el use, el import, el include, etcétera. Aquí se utiliza el require, algo parecido a lo que pasa con PHP. Vamos a crear algo que se llama una promesa. Una promesa es una función que se tiene que ejecutar, pero que puede ser que se cumpla o no. Obviamente la promesa es para el chiste de una promesa es que se cumpla, pero puede ocurrir que no pase. Esto es como si fuese y el mismo concepto de hablar de excepciones dentro de la programación orientada a objetos, solo que aquí se prefiere llamar promesa, promise. Y vamos a usar una promesa del tipo global, es decir, que tenga la misma función que las promesas globales, es decir, esto es como si estuviéramos extendiendo, como si estuviéramos invocando a la herencia. Vamos a crearle a Mongoose una promesa y esa promesa va a tener el comportamiento ideal o el comportamiento que generalmente tienen los métodos. Repito, pero bueno, si los métodos y las funciones, repito, esto es como si fuera una herencia. Estamos heredando las promesas globales hacia la promesa específica. Y ahora sí, viene el momento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Pues realizar una conexión. ¿Ok? Ahora, dentro de esta conexión, bueno, el método se llama connect, que es que se va a realizar la conexión y vamos a indicar el prácticamente único parámetro que vamos a utilizar es la conexión o la cadena de conexión hacia Mongo. Para eso pongo MongoDB, dos puntos, diagonal, diagonal, la dirección localhost. En el caso que pudiera generar algún error, aquí en lugar de poner localhost, colocaría 127.0.0.1 puntos y tú poniendo guiones. Esto es la dirección IP de localhost. Típicamente no es necesario, con poner localhost es más que suficiente. Dos puntos y el puerto. Igual que en todos los servidores se utiliza un puerto específico, un puerto por default. En nuestro caso aquí está indicado el puerto 27017. ¿Se puede modificar el puerto? Sí. Igual que pasa en otros lenguajes de programación o inclusive bases de datos como MySQL que utiliza 3306 y todo eso. En nuestro caso es 27017. No vamos a hacer una modificación, no tiene caso. Ya está, 27017 y luego pones diagonal el nombre de tu base de datos. Yo tengo abierto el cliente, como ya te había enseñado. Vamos a ver nuestras bases de datos. Show DBS.
Entonces, la base de datos que voy a utilizar va a ser primera base. Recuerda, con use primera base, accedo desde mi cliente hacia esta base de datos. Entonces, será primera base. Después de la diagonal, pongo justamente eso, primera base. Ahora, ¿qué es una promesa? Repito, es algo que se va a ejecutar, que podría o no funcionar. ¿Qué vamos a hacer si funciona? Bueno, para indicarle que va a funcionar se pone punto then y un método. Dentro de ese método lo que le estoy diciendo es qué es lo que va a ejecutar. Primero vamos a hacer una función que se denomina función anónima. Puede ser anónima o no, pero se prefiere que sea anónima para que se ejecute sí o sí y no sea necesario invocarlo. Y como es una función, pues ponemos las llaves. Y aquí voy a poner lo que quiero que realice. Eh, Quiero que en este momento solo me mande un mensaje, console.log, que me indique que la conexión fue exitosa. Conexión exitosa. Y de esta manera yo ya le estoy diciendo que, repito, Mongoose es una promesa. La promesa es conectarlo y si ocurre la conexión, entonces se ejecuta el den. Para saber cuándo no se va a ejecutar, igual que en todos los demás lenguajes de programación, pongo el punto catch. ¿Vale? Ese es para cachar la excepción. Y nosotros controlamos la excepción indicando que esto va a ser un error. Y cuando ocurra ese error, entonces lo que voy a hacer es mandar ese mensaje. Console.log error. Error, error en la conexión. ¿Sale? Simplemente de esa manera es como se va a hacer. Esto es para asegurarnos que se ejecute o no se ejecute. Te repito, Mongoose es una promesa, por eso se hace así. Y la promesa entonces lo que va a hacer es intentar conectarse. Si sí se conecta, realizará esta acción, la que está dentro del den. Y si no se conecta, realizará la que está dentro del catch. Para eso es. Bien. Ahora, solo falta indicar cómo se va a ejecutar. Para la ejecución o para saber cómo se va a ejecutar, nos vamos a package JSON y vamos a agregar aquí en la opción donde está scripts, dentro del JSON, es decir, dentro de la llave, vamos a colocar start. Esto lo que significa es cuando yo escriba start, ¿qué va a hacer? Y lo que va a mandar llamar es al servidor que, bueno, más que al servidor, a la herramienta que va a utilizarse para mantener activo al servidor, que dije, que te comentaba que era Nodemon. Y lo que va a ejecutar es el index.js. Eso es lo que quiere decir ahí. Bien, entonces para ver si está funcionando y se realiza la conexión, me voy a la terminal y escribo npm start. Por eso es que he colocado esto que está aquí arriba, para que inicie. Ya se levanta el servidor, fíjate cómo me dice que Nodemon es la versión 3.0, se va a poder reiniciar en cualquier momento, etcétera. Y en particular dice que va a iniciar index JDS. Y en efecto me dice que la conexión fue exitosa. Solo verifiquemos qué pasaría si yo me hubiese equivocado. Por ejemplo, no pongo el número de puerto. Esto es lo que hace Nodemon, vuelve a ejecutarse. No es necesario que yo indique el puerto según lo que parece. Pero, por ejemplo, si no indico localhost, yo esperaría que me mande un error. Y aquí está, error en la conexión. ¿Sale? Esto es lo que ocurre. Yo que parezca esto. Ya. Bueno, disculpen ustedes la falta del uso de Windows. Es tonterías. ¿Listo? Entonces, ahora sí, vamos a dejarlo como debe haber sido, que era colocar acá arriba localhost 2.27017. Y a mi servidor no debe tener ningún problema. Se reinicia y la conexión es exitosa. Nos vemos entonces en la siguiente para empezar a hacer otras situaciones y explicar más detalles.